días. Buenos días a todos, bienvenidos a todos a este lugar y especialmente a los que nos visitáis, estáis con nosotros, invitados por primera vez. Deseamos que os sintáis como en casa, como en la casa de Dios y que pueda ser un día muy provechoso. Es un privilegio poder compartir con vosotros la palabra y estoy muy contento de poder estar aquí. Hoy tenemos la última predicación de la serie En la mesa con Jesús. Y qué bueno que después de la predicación vamos a poder participar juntos de su mesa, de esa mesa a la que Jesús nos invita para poder partir el pan, el vino y celebrar juntos, recordar, hacerlo en memoria de Jesús. Quiero compartir un poema, o mejor dicho, un escrito, porque ni siquiera rima. Lo he hecho yo esta semana, en medio de este desierto que os comentaba hace unos martes que estoy atravesando ahora. Y deseo, y creo que nos puede ayudar para situarnos en la escena del texto que vamos a compartir en el día de hoy. No tiene título, así que si a alguien se le ocurre un título que puede ir bien a ese poema o escrito, pues luego me lo dices, ¿vale? Dice así, es una especie de diálogo que he tenido con Dios, ¿vale? Y esto es lo que Él me ha dicho y yo lo quiero compartir con vosotros. Si nunca sintieras el peso de tus heridas, ¿cómo sabrías que yo soy tu sanador? Si jamás atravesaras un desierto como este, ¿cómo descubrirías que yo camino contigo? Si no tropezaras alguna vez, ¿cómo experimentarías la profundidad de mi perdón? Si la tristeza no visitara tu alma, ¿cómo entenderías mi consuelo que te sostiene aun cuando nada más lo hace? Si nunca te desviaras del camino, ¿cómo conocerías mi misericordia que te guía de vuelta? Si no hubiera momentos en los que todo se derrumba, ¿cómo verías que yo soy la roca que no cambia? Si nunca te sintieras perdido, ¿cómo escucharías mi voz llamándote por tu nombre? Si no hubiera noches largas, ¿cómo apreciarías la primera luz del amanecer? Si nunca te ardiera el alma en la prueba, ¿cómo serías purificado como oro? Si tu vida fuese siempre recta y fácil, ¿cómo aprenderías a apoyarte en mí y no en tus fuerzas? Si nunca hubiera esperas ni procesos, ¿cómo aprendería tu corazón a agradecer lo que recibes? Y si tu vida fuera impecable, ordenada, controlada, ¿para qué me necesitarías? Así que no temas al fuego, no maldigas el desierto, no huyas de la noche, porque en cada sí que no entiendes, yo estoy escribiendo un por eso que te hará vivir. La predicación de hoy va de un fracaso, pero un fracaso tan impactante que se sigue hablando 2000 años después. Vamos a hablar de la historia de Pedro y en realidad esta historia de Pedro tiene dos partes. Primero, su triple negación la noche en que Jesús fue arrestado y luego cómo Cristo lo perdonó y lo restauró. La primera parte depende totalmente de Pedro y la segunda parte depende totalmente de Jesús. Pedro fue responsable de su propio fracaso, pero Jesús, Cristo, se encargó de restaurarlo. Detrás de esta historia en el día de hoy se encuentra una verdad maravillosa, una verdad liberadora, una verdad llena de esperanza. Y es que el fracaso es algo que sucede, podríamos decir. El fracaso es un hecho, pero el fracaso no es el destino. Y creo que esto es una buena noticia, ¿cierto? Porque todos fracasamos tarde o temprano. O ya hemos fracasado o vamos a fracasar en algún momento. Y si somos sinceros, todos fracasamos una y otra vez. Estoy empezando un poquito por el final de la historia, ¿vale? Pero la historia de Pedro demuestra ampliamente que no es nuestro fracaso inicial el que nos arruina. Lo que importa es lo que sucede después. El fracaso no significa que lo hayas echado todo a perder. Significa que tienes que aprender algunas lecciones difíciles. No significa que estés acabado.
Significa que no eres tan inteligente como creías. Tampoco significa que debas rendirte, tirar la toalla. Significa que necesitas que Dios te muestre cuál es el siguiente paso. No significa que Dios te haya abandonado. Significa que Dios tiene un plan mejor. Y solo los que han conocido un fracaso de verdad apreciarán verdaderamente esta historia. Si solo has fracasado en cosas pequeñas, entonces no te va a conmover profundamente. Pero si has conocido la vergüenza de un gran fracaso, entonces presta atención, porque esa historia es para ti. Cuando hemos fracasado, cuando hemos fallado, especialmente a aquellos a quienes nosotros queremos, nuestra mente se convierte en un torbellino de emociones. Empezamos a sentir vergüenza, empezamos a sentir también ira, empezamos a sentir miedo, culpa también, desesperación. Nos sentimos sucios, nos sentimos indignos porque hemos actuado de una forma que no deberíamos, de una forma totalmente imprudente. Pero cuando hemos herido profundamente a alguien, hay algo que siempre queremos saber. Y es si todavía nos quiere esa persona o lo hemos echado todo a perder. Cuando hay una discusión entre personas, cuando las personas se hieren, ¿qué es lo que pasa? Yo lo veo por lo menos con mi hija Aitana. A veces me pregunta o me explica que ha pasado alguna situación en el colegio y me dice, y ahora no me habla. Entonces yo le estoy enseñando que a veces eso es una ventaja. Le digo, mira, si no te habla mejor, tranquila. Le das un tiempo de tranquilidad, ¿no? Pero la cosa es que podáis llegar a arreglarlo. Pero nuestra pregunta muchas veces es, después de esto que he hecho, ¿me va a hablar o no me va a hablar esta persona? Y podemos también pensar, bueno, ¿esta persona al final me va a perdonar o no me perdonará? Y una cosa que también ronda muchas veces por nuestras mentes es, y bueno, ¿voy a ser capaz de perdonarme a mí mismo por lo que he hecho o no me voy a perdonar? Mira, Pedro nunca olvidó el momento en el que él negó a Jesús. Mientras vivió, Pedro nunca olvidó aquella terrible noche. La tradición dice que él empezaba a llorar cada vez que escuchaba a un gallo cantar. También dice la tradición que se despertaba todas las noches a la misma hora en la que él negó al Señor. Ahora, ¿cómo restaura Jesús al discípulo caído? ¿Cómo restaura Jesús a la persona que ha caído? La respuesta se divide en 5 etapas. La primera de ellas es que lo rescata. Cuando hay aquel anuncio de la resurrección de Jesús, cuando las mujeres llegan a aquella tumba vacía temprano el domingo por la mañana, un ángel les anuncia la buena noticia y les ordena esto. Les dice, pero id a decirles a los discípulos, y añade algo, y a Pedro. Id a decirles a los discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis tal como os dijo. Ahora, ¿qué significa eso que ves o id a decirlo a los discípulos y a Pedro, así por aparte? Pues es sencillo, ¿no? La negación de Pedro lo había separado de los demás discípulos. Sin duda, Pedro se preguntó después de eso, bueno, ¿y ahora qué soy? ¿Qué soy ahora? ¿Soy un traidor? ¿Soy un discípulo? ¿Soy un seguidor? ¿Qué soy? Y puede que Pedro hubiera fallado en el aposento alto, pero Jesús lo mandó a llamar. Solo unas horas antes, Pedro había dicho que, Señor, tú nunca me lavarás los pies. ¿Cómo voy a permitir que yo hagas eso? Nunca me vas a lavar los pies. Y luego iba presumiendo de su valentía, iba presumiendo que si todos los demás abandonaban al Señor, dijo él, aunque todos se abandonen y te dejen, yo jamás te abandonaré, yo voy a seguir ahí siempre. Pero qué equivocado estaba, ¿no? Bajo presión, ese impetuoso apóstol se derrite como la mantequilla con el calor. Pedro pudo haber fallado con Malco, aquel soldado a quien le cortó la oreja. Pedro le cortó la oreja, pero Jesús lo mandó a llamar. Pedro tenía buenas intenciones, pero su inútil intento de proteger a Jesús no había conseguido nada. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, debe ser así, le dijo. Pedro pudo haber fallado en el patio, pero de nuevo Jesús lo rescata, Jesús lo manda a llamar. ¿Eres uno de los que estaban con Jesús? ¿Jesús? No lo conozco, no sé quién es. ¿No te vi con sus discípulos? No, yo no conozco a ese hombre. ¿Pero tú no eres seguidor de Jesús de Nazaret? Y entonces
empieza a jurar como solo un pescador sabe jurar. Te juro que no conozco a ese hombre de nada. Y a lo lejos cantó un gallo. Y momentos después sacan a Jesús del juicio del sumo sacerdote Caifás. Y hay un detalle aplastante, un detalle que queda registrado en Lucas capítulo 22, versículo 61. Dice que el Señor Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Fue entonces cuando él se dio cuenta del impacto total de su pecado. Al darse cuenta de lo que había hecho, ¿qué hizo Pedro? Salió y lloró amargamente. Ahora tenemos el contexto. Y después de todo esto, pues el Cristo resucitado lo llama. No descarta a Pedro como un fracaso permanente. No lo coloca en la categoría de los mayores perdedores de la historia. Y es que Jesús tenía otros planes para Pedro. Planes para darle esperanza, futuro y planes para darle una segunda oportunidad. La primera etapa es que lo rescata. La segunda es que lo recupera. ¿A dónde se fue Pedro después de negar a Jesús? La respuesta es que no lo sabemos con certeza porque la Biblia no nos lo dice. Pero podemos suponer que Pedro hizo lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando metemos la pata a lo grande. ¿Qué es lo que solemos hacer? Cuando cometemos un gran error, lo último que queremos es estar rodeados de otras personas, especialmente de aquellas que nos conocen mejor y que nos quieren más, porque al haberles fallado no queremos verlos y no queremos saber nada de ellos en absoluto. El pecado nos separa de Dios, pero el pecado también nos separa del pueblo de Dios. El pecado nos aísla para que el diablo pueda convencernos de que habiendo cometido un error tan estúpido, nadie va a querer volver a estar con nosotros nunca más. Así que pasamos nuestras horas en una miserable prisión de aislamiento autoimpuesto. Creo que eso es lo que le pasó a Pedro ese fin de semana. Donde quiera que estuviera, seguro que Pedro se sintió completamente solo en este mundo. Lo último que se nos dice es que después de que Jesús lo mirara, Pedro lloró amargamente. No se nos dice dónde estaba Pedro durante la crucifixión, tampoco dónde estaba ese viernes, ni durante el entierro a última hora de la tarde. Como os digo, podemos suponer que se retiró a un lugar solitario, donde revivió esos momentos horribles en su mente para poder castigarse a sí mismo una y otra vez. Y eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? Y no sé por qué, normalmente pasa en la ducha. ¿Cuántos os pasa en la ducha? Que te estás duchando y estás recordando las cosas. Es que vamos acelerados, vamos a tope, ¿no? No somos capaces ni de disfrutar la ducha, ni disfrutar esos 5 minutos o 15 según quién, y con agua hirviendo, no sé cómo lo hacéis las mujeres en general, agua hirviendo a 180 grados, que se empaña todo el lavabo, el comedor y todo lo que hay en la casa, ¿no? Pero normalmente somos como masoquistas. Nos gusta estar recordando en lo que hemos fallado y estamos ahí en la ducha y estamos pensando, pero ¿cómo pude decir esto? ¿Pero cómo hice lo otro? ¿Pero cómo dije aquello? Y sabes, creo que Pedro estaba ahí solo castigándose una y otra vez y haciéndose las mismas preguntas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo he hecho? ¿Por qué he dicho eso? ¿Qué me ha hecho pensar que yo era mucho mejor que los demás discípulos? ¿En qué momento se me ocurrió decirle, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar? ¿En qué momento? ¿Cómo he podido ser tan estúpido? ¿Qué va a pensar ahora Jesús de mí? ¿Qué estará pensando Jesús de mí en este momento? Encontramos una respuesta a esta última pregunta en el hecho de que Jesús se apareció especialmente a Pedro en algún momento del domingo de Pascua. No sabemos dónde ni cuándo exactamente, ni sabemos cuánto duró ese encuentro, pero el Nuevo Testamento menciona 2 veces que el encuentro tuvo lugar. En Lucas 24:34, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y 1 Corintios 15, del 4 al 5, resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, que es el nombre de Pedro también, y luego a los 12. Y me alegra especialmente que Jesús se reuniera con Pedro antes que con todos los discípulos. ¿No te alegra a ti eso? Porque Jesús no solamente envía a llamar a Pedro, va a encontrarse con él antes de reunirse con los demás. ¡Qué gracia tan maravillosa! No iba a haber una humillación pública.
Lo que pasó es que Pedro negó a Jesús y las cosas deben arreglarse entre ellos dos. Con sabiduría, con gracia, Jesús va a buscar a Pedro y no espera a que él dé el primer paso. La tercera cosa o la tercera etapa es que lo redirige. Ahora llegamos a nuestro texto para hoy, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. ¿Nos vamos a la playa? ¿Queréis que vayamos a la playa? ¿Quién quiere ir a la playa? Vamos a la playa, venga, vámonos. Vamos allá. Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Eso que estáis escuchando es el sonido real del mar de Galilea. Y allí se produce esto. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, o al mar de Galilea, que es el mismo. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, a que llamaban o apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. A lo lejos, muchachos, ¿no tenéis algo de comer? Estaba como a unos 100 metros, más o menos 3 veces lo largo de esta nave. Muchachos, ¿no tenéis algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traed algunos de los pescados que acabáis de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró la red hasta la orilla, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Venid a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Si Jesús estuvo observando a los discípulos desde la orilla toda la noche, viendo cómo pescaban, ¿por qué no les habló antes? ¿Por qué permitió que sus hombres trabajaran duramente sin pescar nada toda la noche para acabar frustrados? La respuesta es que necesitaban fracasar. El fracaso, en este caso, es el requisito previo para el éxito final. Si ese hombre desconocido les hubiera hablado antes de tiempo, seguramente hubieran rechazado su consejo. Pero ¿qué sabes tú que estás diciendo desde ahí, desde la orilla? Si nosotros somos pescadores experimentados, profesionales, sabemos dónde encontrar los peces. Es más, llevamos años pescando en este lugar. Pero Jesús pensó, dejemos que pase la noche y que salga el sol, y por fin estarán listos para poder escuchar mi voz. Y mirad, lo mismo nos ocurre a todos nosotros. Dios nos permite fracasar en nuestras propias fuerzas para que aprendamos que solo con su poder podremos tener éxito. El fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en una ocasión, el éxito es un mal maestro. Hace que las personas inteligentes piensen que no pueden perder.
Los discípulos necesitaban fracasar para aprender a depender de Jesús para sus victorias. A veces se necesita un fracaso vergonzoso, para que finalmente despertemos y podamos ver nuestra necesidad de Cristo. Estoy seguro de que muchos de vosotros, al escuchar esta escena de la playa, habéis pensado también en otro hecho que se produce en los evangelios. En Lucas capítulo 5 hay una historia muy parecida, donde Jesús le dice a Pedro que se adentre un poquito más para que pueda pescar en ese lugar. Y a pesar de sus dudas en aquel momento, Pedro obedece a Jesús y termina pescando tantos peces que en aquella ocasión dice que se llenaron 2 barcos. Así que ahora hemos venido a cerrar el círculo. Y la pregunta es la misma en las 2 ocasiones. Pedro, ¿me obedecerás aunque lo que yo te diga no tenga sentido? ¿Me obedecerás aunque lo que yo te diga no tenga sentido para ti? Es la misma pregunta que Dios nos hace cada día. ¿Obedeceremos incluso cuando pensemos que tenemos una opción mejor? ¿Obedeceremos a Jesús incluso cuando pensemos que tenemos una opción mejor? ¿Obedeceremos incluso cuando el camino a seguir no esté claro? ¿Obedeceremos cuando nuestro instinto nos diga algo diferente o que hagamos algo diferente? ¿Obedeceremos cuando hayamos fracasado por nuestra cuenta? Después de terminar este desayuno, la cuarta fase o la cuarta etapa es la restauración. Después de este desayuno, Pedro y Jesús salen a dar un paseo juntos. Y esta es la parte de la historia que creo que la mayoría de nosotros conocemos mejor. Dice así del 15 en adelante: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pedro y Jesús tuvieron esta conversación alrededor de unas brasas. La palabra en griego ahí específica para brasas de carbón solamente se utiliza en otro lugar en el Nuevo Testamento. ¿Adivináis dónde? En Juan capítulo 18, para referirse a la hoguera de carbón en el patio donde Pedro negó a Jesús. Junto a unas brasas dijo: no le conozco. Junto a otras brasas dice: Señor, tú sabes que te amo. Junto a unas brasas negó a Jesús. Junto a otras brasas Jesús lo restaura. Y al leer este pasaje creo que nos surgen varias preguntas. La primera que creo que todos estáis pensando es: ¿por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: ¿me amas? Respuesta fácil y sencilla: porque Pedro le negó, ¿qué? 3 veces. Me encanta que estéis súper animados. ¿Por qué lo hizo públicamente? ¿Por qué lo hace en este momento públicamente? Porque Pedro lo había negado públicamente también. Los demás discípulos necesitaban oír a Pedro declarar abiertamente su amor por Cristo. Porque sin oír estas palabras de parte de Pedro, ellos se hubieran quedado con la duda ahí continuamente. El hombre que había sido tan creído, tan seguro de sí mismo, tan confiado de su propio valor, ahora está completamente humillado. La primera pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos?, era un sutil recordatorio de su anterior vacilada que él había hecho delante de todos, ¿no? Aunque todos te abandonen, ¿a quién estaba señalando Pedro en aquel momento? No estaba así apuntando a la nada. Seguramente estaba diciendo: aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Entonces, en su respuesta, Pedro declara su amor por Jesús, pero se niega a compararse con nadie más. Por doloroso que fuera,
era absolutamente necesario. Jesús está limpiando la herida para que pueda sanar adecuadamente. Está eliminando la culpa y la vergüenza de Pedro al tratarla de una forma abierta. Ahora quiero que pensemos un momento en lo que Jesús no hace. ¿Qué es lo que no hace Jesús? No intenta que Pedro se sienta culpable, eso es lo primero. No intenta que Pedro se sienta culpable. Segundo, no lo humilla públicamente. Aunque esa restauración tiene lugar en público, no lo humilla públicamente. Tampoco le pregunta, ¿te arrepientes de lo que has hecho? Tampoco le hace prometer que a partir de ese momento se va a comportar mejor. Solamente le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas? Una vez que hemos herido a alguien a quien amamos, es difícil mirarle a la cara y aún más difícil que nos pregunten por nuestro verdadero compromiso. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Es que no me quieres? Pero las preguntas deben hacerse y deben darse también algunas respuestas. Y deben repetirse si se quiere decir toda la verdad. Pedro necesitaba ver la enormidad de su pecado y necesitaba escuchar a Jesús hacerle estas preguntas penetrantes. Porque si no es así, no podría comprender la magnitud del perdón de Cristo. Y solo así pudo ser restaurado verdaderamente. Sin ese dolor no habría mejorado. Una vez escuché a alguien decir, la verdad te hará libre, pero primero te va a doler. La verdad te hará libre, pero primero te va a doler. A menudo no mejoramos porque no queremos afrontar la dura verdad sobre lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Pero hasta que no afrontemos la verdad sobre nosotros mismos, nunca vamos a poder ser libres. Hay 3 requisitos para aquellos que quieren servir al Señor. Me los dio el pastor Guillermo Galindo cuando íbamos de camino al aeropuerto de la Aurora en Guatemala en nuestro viaje hacia España en el 2013 para ya quedarnos aquí. Le llamé para despedirnos una vez más y se me ocurrió preguntarle, ¿tienes algún consejo extra ahora que vamos a llegar a Barcelona, España y vamos a pastorear una iglesia? Y me dijo, claro que sí. Te voy a dar 3 consejos o 3 requisitos para aquellos que sirven al Señor. El primero de todos es ama a las personas. Y se quedó callado un momento. Dijo, el segundo es ama a las personas. Y yo me quedé así diciendo, esto se ha colgado la llamada. Y estaba ahí todavía. Dice, y hay otro más, a que no lo adivináis. El tercer consejo es ama a las personas. Primero amamos y luego servimos. Primero amamos y después hablamos. Primero amamos, luego lideramos. Cuando Jesús le hace la pregunta por tercera vez, el corazón de Pedro se entristece y exclama, Señor, tú lo sabes todo. Con esas palabras, Pedro renuncia a la confianza en sí mismo. En aquella fatídica noche, en el aposento alto, pensaba que se conocía a sí mismo, pero no era así. Ahora no está tan seguro. Ahora ni siquiera confía en su propio corazón. Sin embargo, confía en el Señor, que lo sabe todo. Creo que es un gran paso adelante para nosotros. Creo que es un gran paso adelante para el crecimiento cristiano. Es un gran avance el momento de llegar a ese punto de decir con convicción, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Mi confianza está solo en el Señor. A veces tenemos que tocar fondo y darnos duro antes de poder decir estas palabras. Ahora, ¿creéis que funcionó? ¿Creéis que la dolorosa cirugía produjo la sanidad esperada? La verdad es que sí. Pedro nunca volvió a negar a Jesús. Y solo unos días después, en el día de Pentecostés, completamente restaurado
se presentó en el templo y predicó un poderoso sermón del Evangelio a aquellos que días antes habían crucificado a Jesús. 3.000 personas fueron salvas ese día. Podéis leerlo en Hechos capítulo 2. El antiguo Pedro había desaparecido ya para siempre. Un hombre nuevo nació cuando Jesús restauró a este discípulo caído. Y la última fase, la última etapa en esta fase de 5 es que lo recluta. La tradición de la iglesia primitiva dice que Pedro fue crucificado boca abajo en Roma porque dijo que no era digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. No sabemos si eso es cierto o no. Lo que es curioso es que Jesús pase por alto, en este momento en nuestro texto, pase por alto el resto de la vida de Pedro y se concentre solo en cómo va a morir. Y le dice: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de eso añadió: sígueme. Aunque fracasó en el pasado, al final glorificará a Dios con su muerte. En el aposento alto, Pedro dijo precipitadamente que estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, hasta la cárcel. Y es como si Jesús le dijera: ¿sabes qué? Tenías razón en eso que dijiste, más razón de la que creías. Algún día tendrás la oportunidad de cumplir esa promesa y sé que ese día no vas a fallar. Los historiadores nos dicen que Pedro vivió y murió fiel a Jesús hasta el final. Y así llegamos al final de nuestro mensaje en esta mañana y en el día de hoy. ¿Qué hace Jesús con la persona que fracasa? ¿Qué hace Jesús con el discípulo que cae y el discípulo que fracasa? Lo redime. Dios es capaz de olvidar nuestro pasado. ¿Por qué nosotros no podemos? Dios es capaz de olvidar nuestro pasado. ¿Por qué nosotros no podemos? Él arroja nuestros pecados a las profundidades del mar y pone un cartel en la orilla que dice: prohibida la pesca. Tenemos prohibido ir a recoger esos recuerdos de nuestro pecado. Dios ya los ha olvidado. Pedro sigue siendo una figura de gran interés para nosotros hasta el día de hoy. No nos cansamos de Pedro, no nos cansamos de aprender, de verlo. Y lo conocemos bien a Pedro, porque lo vemos todas las mañanas en nuestro espejo. Amamos a Pedro porque podemos vernos reflejados en esta historia, en su historia. De hecho, su historia es nuestra historia. Para todos nosotros, el proceso de crecimiento cristiano es largo, es doloroso. Muchas veces hay altibajos. Pedro, la piedra, a menudo parecía muy poco rocoso. Fueron necesarios repetidos fracasos para forjar en él un carácter sólido como una roca. Pero Jesús nunca renunció a él. Y aquí está la ironía final. Desde el principio hasta el final, Jesús creyó en Pedro más de lo que Pedro creía en sí mismo. Y así será para todos nosotros. He dicho antes al final de ese escrito, como si Dios nos dijera: ¿y si tu vida fuera impecable, ordenada, controlada, para qué me necesitarías? El verdadero héroe de la historia de Pedro no es Pedro. El verdadero héroe es Jesús. Por eso Juan 21 está en la Biblia. Porque todos estamos invitados a este desayuno en la playa. Para que todos los que somos como Pedro, aunque caigamos una y otra vez, por la gracia de Dios, podemos seguir levantándonos. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia de nuestro Jesús! Si lo hizo por Pedro, también lo va a hacer por mí y lo va a hacer por ti. Quizás hayas escuchado decir que sobre la puerta del cielo hay un letrero que dice: solo
para pecadores. Está claro que es una leyenda, ¿no? Porque la Biblia no dice nada de este letrero, pero sería totalmente adecuado, solo para pecadores. Yo en mi imaginación veo otro letrero. Veo en la puerta un letrero que diga solo para pecadores, pero cuando ya estás dentro y miras hacia atrás, en la parte de dentro de la puerta dice solo por gracia. Solo para pecadores y solamente por gracia. Y es que esas dos frases nos dicen quién va al cielo, ¿no? Solo los pecadores y solo por gracia. Y por último, existe una antigua leyenda que dice que Pedro nos recibirá en las puertas del cielo. Hay chistes, ¿no?, de eso también. Aunque no hay pruebas bíblicas para eso tampoco, pero sería apropiado que Pedro estuviera allí, ¿no? Porque él entendería mejor que los demás lo que realmente significan esas palabras. Solo para pecadores y solo por gracia. Este desayuno de reconciliación es solamente para los pecadores, para los que necesitan a Jesús. Y solamente es por gracia.